Bien, buenas noches. Damos inicio a nuestra lección número 10. Ya tenemos 10 semanas de estar juntos en este curso de interpretación bíblica. Gracias al Señor. Hemos estado constantes durante estas 10 semanas. Hoy toca ver las reglas de interpretación y tiene que ver con la relación que hay entre ambos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Habiendo pasado ya una semana interesante, digamos, de investigación y de lectura relacionada con la lección número 9, que era la interpretación de la profecía, yo sabía que el estudio de las 70 semanas de Daniel iba a ser complicado, es largo, es detallado. Allí se usan y se aplican todos los principios de interpretación bíblica y los principios de interpretación de profecía. Y ahora pasamos a entender cómo nosotros podemos interpretar, relacionar, enlazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante a la luz de cierta moda de iglesias liberales que afirman que en realidad debería la predicación moderna y la enseñanza moderna dedicarse al Nuevo Testamento, que es lo que nos atañe, y hacernos una suerte de olvido selectivo del Antiguo Testamento. Eso es una barbaridad. El Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento. Uno complementa al otro y por lo tanto el Nuevo Testamento no podría sobrevivir sin el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento no tendría razón de ser sin el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a dar inicio a la lección de hoy. Veamos la importancia que tiene esto que acabamos de decir. Hay más de 300 referencias separadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. O sea, en el texto del Nuevo Testamento podemos encontrar más de 300 referencias hacia el Antiguo Testamento, lo cual hace que el 10% del Nuevo Testamento corresponda al Antiguo Testamento. Imagínense ustedes si esto es importante. Si el Nuevo Testamento es nuevo en un 90% y un 10% menciona o refiere al Antiguo Testamento. Claramente, como decíamos ahora, un adecuado entendimiento del Antiguo Testamento nos hace comprender con mucha mayor profundidad lo que el Nuevo Testamento tiene que decirnos. Y hay libros que son todavía más intensos en este proceso de interpretación. Como ustedes saben, cada 3 o 4 meses estamos dando un seminario de Apocalipsis los sábados allá en la iglesia. A partir de ahora en adelante en el seminario, nos daremos cuenta que si nosotros no tenemos un conocimiento profundo del Antiguo Testamento, la interpretación del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, sería virtualmente imposible. El Apocalipsis está plagada de referencias y relaciones al Antiguo Testamento y por lo tanto, si no lo tenemos al lado nuestro, no podríamos interpretarlo. Recuerden ustedes, cuando Jesús resucita, Lucas nos narra un episodio interesantísimo de 2 personas que iban camino a Emaús y que Jesús se les aparece. A mí siempre me ha llamado la atención por qué a Lucas le interesó tanto ese episodio, ¿verdad? Porque según Pablo, a más de 500 se le apareció Jesucristo, incluyendo apóstoles, hermanos, etcétera. Pero estos 2 destacan dentro de la narrativa de todas las cosas que ocurrieron después de que Jesús resucitó. Y lo más interesante es que Jesús, dice Lucas, que Jesús les dijo. Y nos vamos al texto. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando Jesús habla de los profetas, habla del Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Porque acordémonos que ellos 2 venían hablando y aparece Jesús, ellos
claramente no le reconocen y empiezan a hablar y le dicen, tú eres el único que no se ha dado cuenta de lo que había pasado allá. Los dos venían descorazonados, ¿verdad? Pero vea lo que nos dice Lucas. Jesús, comenzando desde Moisés, en otras palabras, desde la Torá, desde los 5 primeros libros de la Biblia, o el Pentateuco que llamamos, y siguiendo por todos los profetas, o sea, de ahí en adelante, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Si para Jesús era importantísimo demostrar que él era el Mesías, a partir de lo que el Antiguo Testamento hablaba de él, ¿cómo no va a ser importante para nosotros? Y Pablo, en la carta que le envía a los creyentes en Galacia, dice así en el capítulo 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa. Toda referencia a Abraham, y Pablo hacía referencias a Abraham frecuentes, son referencias al Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento. Ahí entendemos el pacto abrámico, ahí entendemos todo el tema de la justificación de Abraham por fe, ¿verdad? Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí entendemos que el Señor le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay claras referencias desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Los escritores, como decíamos, conocían el Antiguo Testamento y todos ellos daban fe de que eso era palabra de Dios. Recordemos que los escritores del Nuevo Testamento, todos ellos eran judíos menos uno, Lucas. Lo que es más, de los 66 libros de la Biblia, solo Lucas no, es autor no judío. Todos los demás autores de las escrituras claramente pertenecen al pueblo de Israel. Aún así, Lucas hace múltiples referencias al Antiguo Testamento también. Veamos lo que nos dice Pablo. Pablo en Gálatas nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos como el creyente Abraham. En otras palabras, Pablo está sin duda apuntándonos a que el Antiguo Testamento era la Escritura. Ellos llamaban en los tiempos de Jesús, los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento, llamaban al Antiguo Testamento las Escrituras, o sea, la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, Pablo no sabe que eventualmente su carta iba a formar parte del canon del Nuevo Testamento y que nosotros, los creyentes posttestamentarios, la íbamos a tener como escritura también. Pablo tampoco sabe que su colega Pedro elevó a escritura todos los escritos de Pablo. Entonces, entendamos que ellos estaban documentando cosas, pero ellos no tenían idea de que su documentación, inspirada por el Espíritu Santo, iba a conformar el canon que hoy nosotros entendemos por Biblia. Y Pablo también a su discípulo predilecto, diría yo, a Timoteo, le dice, haciendo alusión al Antiguo Testamento, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que queremos demostrar aquí? Que no hay Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora cómo Jesús usaba el Antiguo Testamento.
¿verdad? Vamos a remontarnos otra vez a la narrativa de Lucas en su Evangelio, en el capítulo 24, y dice así. Luego les dijo, está hablando de Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto, si no me equivoco, voy a echar marcha atrás para hacer la conexión aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, Lucas 24, 26, 27, los dos de Maús. Y aquí volvemos a ver Lucas 24, 44, 47, un poquito más adelante. ¿Okay? Entonces, Jesús lo que está diciendo, ¿verdad? Es que en él no se estaba revelando como algo nuevo, sino que él estaba cumpliendo lo que ya se había dicho de él en las escrituras, en Moisés, los profetas y los salmos. ¿Verdad? Entonces, claramente, y esto en los cristianos modernos le llamamos la iluminación del Espíritu Santo, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ojo, aquí no dice les abrió los ojos para que lo vieran a él, todavía espérense un minutito para eso. Lo que está diciendo es que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Pablo en la segunda carta a Corintios afirma que los judíos tienen un velo sobre sus ojos. Y esa es la razón por la cual los judíos no ven a Jesús como su Mesías. Cuando nos acercamos a las escrituras, el Espíritu Santo, quien es el inspirador de las escrituras y que habita en nosotros, nos ilumina, nos da sabiduría, nos da entendimiento para poder acercarnos a ellas y comprenderlas. Sabemos que las escrituras no son fáciles de entender. A mí me hace mucha gracia cuando a veces oigo gente diciendo, no, agarre la Biblia y la lee, verá cómo la entiende. La verdad es que las escrituras no son fáciles. Son muy complejas. Aquí el Señor a esos dos les tuvo que abrir el entendimiento para entender las escrituras que les han enseñado desde chiquiticos. Pero se las enseñaban, pero no las entendían. Y en Mateo, el Señor hablándole a los judíos les decía, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, está regresando a los profetas, ¿verdad? Ya no es la ley o ya no es Moisés y no son los salmos, es la sección de los profetas, como se les llamaba en la Biblia hebrea, digámoslo así. Dice de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, claramente Jesús y los apóstoles siguieron su lección. Jesús regresaba al Antiguo Testamento para hablar de él y del testimonio de él que él estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Vean, hay un tema, y aquí quiero detenerme un momentito, porque me parece a mí que el tema de los atributos de Dios o el carácter de Dios o la doctrina de Dios, o sea, lo que nosotros aprendemos de quién Dios es en el Antiguo Testamento donde mejor se revelan los atributos divinos. ¿Y por qué quiero ponerles esto a ustedes aquí? Unánimes tiene publicados alrededor de 300 estudios bíblicos. Si ustedes van allá al website nuestro y abren donde dice estudios bíblicos, salen un montón de secciones. Las 70 semanas de Daniel estaban en la sección de los días finales. Y hay una sección que se llama los atributos de Dios. Y hay un estudio para cada uno de esos atributos que ustedes ven allí. Si ustedes me preguntaran cuál es la sección más importante de los estudios bíblicos que nosotros hemos producido en los últimos 20 años, o me dijeran,
tiene que borrarlos todos menos una sección. ¿Cuál es la única sección que dejaría? La única sección que yo dejaría es los atributos de Dios. Porque a mi juicio no hay nada más importante, nada más relevante que el conocimiento de Dios. De hecho, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para su gloria, y dice que fuimos hechos para el conocimiento de Dios, y dice además que nuestro propósito es el conocimiento de Dios. Todo el conocimiento de Dios, abierto de forma de atributos. El testamento que mejor lo revela es el Antiguo Testamento. Allí encontramos todos esos que les puse allí, están de una u otra manera en los libros del Antiguo Testamento. Por eso no podemos ignorarlo. Siempre hay que estarlo visitando. Yo les invito para que saquen su ratito y se vayan a estudiar los atributos de Dios, porque se van a dar cuenta que el Dios que uno cree que conoce es así de chiquitito al lado del Dios que se revela en las Escrituras cuando vemos y profundizamos en sus atributos. Dios nos revela quién es Él y cómo es Él de una forma espectacular, y cuando entendemos todo esto que llamamos la doctrina de Dios, o sea, las enseñanzas de sus atributos, vamos a comprender su grandeza en todo sentido. Su supremacía, su soberanía, su poder, su sabiduría, todo esto que estamos viendo aquí enfrente. Yo diría, si alguien me dice, ¿qué es lo primero que vos enseñarías en un programa de discipulado? Bueno, el estudio número 1 sería la Biblia, para garantizarle a todo el mundo que la Biblia es la palabra de Dios. Y el número 2 empezaría con los atributos de Dios. Así de importante es el Antiguo Testamento, porque los atributos de Dios los vemos implementados en el Nuevo Testamento. Así como los vemos, como se nos van revelando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se nos hacen tremendamente evidentes. Bien, vamos a ver ahora cómo usa el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento. Veamos una de las formas, ¿verdad? Como una fórmula introductoria. Este es Jesús al inicio del Evangelio de Mateo, que dice, por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Qué es esta fórmula introductoria? ¿Qué sigue después del capítulo 4 del Evangelio de Mateo? El capítulo 5, con el cual empieza el Sermón del Monte. Entonces también el Sermón del Monte tiene base en el Antiguo Testamento. También el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento mediante la combinación de varios textos del Antiguo Testamento en uno solo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo combina en la segunda carta a Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 18, combina dos versículos del Antiguo Testamento, uno de Éxodo, que está en Éxodo 29, 45, y uno del profeta Isaías, que está en Isaías 52, 11. Y dice así, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, dos puntos. Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, siguiente texto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Pablo hacía mucho esto. Pablo usaba textos del Antiguo Testamento, usaba dos o tres en una sola exposición de él. ¿Verdad? Cuando a Jesús le preguntan cuáles son los dos mandamientos más importantes, los dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo, ambos mandamientos
están en el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ese está en la famosísima, el famoso texto de Deuteronomio 6, que es el texto que más se usa en los judíos hoy en día, que se llama la Shema. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y arranca por ahí. Y el segundo está en Levítico, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús usa esos dos. También el Antiguo Testamento usa variación del vocabulario del Antiguo, el Nuevo Testamento del Antiguo. Dice Romanos 15:12, Pablo dice, y otra vez dice Isaías, y se remonta al profeta Isaías, y se estará la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperarán de él. Isaías 11:10 había dicho, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esto de tomar texto del Antiguo Testamento y adaptarlo al Nuevo Testamento con alguna variación textual, que no es variación de significado, sino de texto, se llama transliteración. Pablo lo hacía a menudo. No es que Pablo tomara y agarrara un rollo y leyendo el rollo lo pone textualmente, sino Pablo, que era un sabio del Antiguo Testamento, un hombre erudito, hacía este tipo de transliteraciones. Él tomaba textos del Antiguo Testamento y hacía adaptaciones en el Nuevo Testamento. Eso lo hacía muy a menudo el apóstol. También el Nuevo Testamento afirma muy a menudo, y Mateo el que más, las profecías predichas del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Isaías 7:14, un texto que todos conocemos muchísimo, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Mateo, en el capítulo 1, empezando el Evangelio, dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sobre todo el Evangelio de Mateo utiliza expresamente cosas que pasaron en el Nuevo Testamento. Y Mateo dice, para que se cumpliera lo que dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como dice aquí, y lo dice muchas veces. Recordemos que el Evangelio de Mateo estaba dirigido primordialmente al pueblo de Israel. Entonces Mateo sí hacía muchísima referencia al Antiguo Testamento para convencer a los judíos que las escrituras estaban siendo cumplidas por Jesús. Mientras que Marcos, el Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, iba más orientado al pueblo gentil y por lo tanto no vemos en Marcos esas referencias judaizantes, llamémoslo de alguna manera, que Mateo se hacía. De hecho, el Evangelio de Marcos no tiene las genealogías de Jesús, porque como iba dirigido a los gentiles no les importaba las genealogías, mientras que Mateo y Lucas sí las ponen, porque era importantísimo constar cuál era la línea de sangre de Jesús, porque tenía que ser necesariamente descendiente del rey David, porque se sabía que habían requisitos que el Mesías tenía que cumplir. Entonces, Mateo, sobre todo Mateo, se ocupa de decirle a sus coterráneos judíos todas estas referencias que ellos tenían en sus escrituras y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Bien, además, el Nuevo Testamento se vale del Antiguo Testamento para conformar principios o verdades. Aquí me voy a detener un momentito, que es algo que creo que no se los he dicho en todo el curso. La Biblia tiene grandes principios. Estas son, cuando hablábamos hace algunas lecciones, que decíamos, bueno, repasemos un momentito el concepto de doctrina, ¿verdad? Y hablábamos que son enseñanzas en las cuales nosotros creemos, porque son enseñanzas que se derivan de las escrituras. Hay enseñanzas que son columnas de nuestra fe.
Entonces, cuando nosotros entendemos esos conceptos que los vamos a llamar principios de la fe, son doctrinas que son base o son fundamento de nuestra fe. Claramente, los atributos de Dios forman parte de esos grandes columnas. Nosotros entendemos a un Dios santo, 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 absolutamente puro y apartado de toda la creación, como un ser completamente distinto y un ser absolutamente puro. Pero tal ser, en su perfección, tiene varios atributos, uno de los cuales es su amor, que se manifiesta a partir de dos subatributos, misericordia y gracia. Entonces él demuestra su amor a partir de la misericordia y de la gracia. Y es por misericordia y por gracia que se hace humano, para que nosotros veamos, como dice la Escritura, Jesús es la imagen del Dios viviente, para que nosotros veamos con nuestros ojos a Dios hecho hombre, para subirse a esa cruz y morir por nosotros, y para que la gracia de Dios nos alcance dándonos una salvación que no merecemos y evitando misericordiosamente que nosotros recibamos un castigo que sí merecemos. Esos son principios fundamentales que están basados en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento los usa con mucha potencia. Veamos un ejemplo de esto. El libro del profeta Amós dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, repito, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Todas las naciones. No está hablando de la nación de Israel, está hablando de todas las naciones. Ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos dice así: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Aquí me voy a detener un instante. Recordemos que Jacobo era el hermano de Jesús. Jacobo se convirtió después de la resurrección de Jesucristo porque fue uno de los que Jesús se le apareció. Y Jacobo pasó a ser, como en automático, líder de la iglesia primitiva. Pedro, Jacobo y Juan empezaron a ser, digamos, los líderes de la iglesia primitiva. Este pasaje de los Hechos de los Apóstoles se le ha llamado el primer concilio de la iglesia porque era cuando bajaron Bernabé y Pablo de Antioquía a venir a Jerusalén a defender el tema de las obligaciones de los creyentes gentiles y del eximirlos a ellos de todas las obligaciones de la ley que tenían que ser de fiel cumplimiento de los judíos, de los nuevos judíos creyentes. Porque interesantemente los judíos del primer siglo seguían con sus liturgias judías, pero esta vez entendiendo que tales liturgias habían tenido cumplimiento de Jesucristo. Y aquí lo que se estaba discutiendo es si los nuevos creyentes gentiles estaban obligados a esas liturgias y a esas costumbres. Entonces, Bernabé y Pablo bajaron a Jerusalén a explicar todo esto que estaba pasando porque era inconcebible que Dios se volviera a los gentiles. Curiosamente, se les olvidó que en el Antiguo Testamento, tanto el profeta Amós como el profeta Oseas, sobre todo y explícitamente en Oseas, el Señor había hablado de que él iba a provocar a celos al pueblo de Israel con otro pueblo, y Jesús había hablado también con muchísima claridad de que él, en el libro de Juan, si no me equivoco, capítulo 10, Jesús decía que él tenía sus ovejas en su redil y que sus ovejas lo conocen y cuando él las llama, ellas vienen
Y también dice, y tengo otro redil donde tengo otras ovejas, decía el Señor, que voy a traer y voy a tener un solo redil y un solo rebaño y ellas tendrán un solo pastor. Entonces el tema de cómo se juntan los dos mundos, el mundo judío y el mundo gentil, está profetizado desde el Antiguo Testamento, pero como que los judíos no les hacía mucha gracia. Entonces, de nuevo, voy a regresar aquí cuando Pablo y Bernabé llegan al primer concilio de la iglesia a abogar por los gentiles de Antioquía. Pedro les cuenta de qué es lo que le había pasado allá en Jope, ¿verdad? Con Cornelio, que era gentil, y cómo se había mostrado el Espíritu Santo allí. Y entonces Jacobo les dice esto, ¿verdad? Voy a volver otra vez a decir, a leer, les dice, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y ahora hace referencia. Por favor, quiero que vean, conforme vamos leyendo abajo, vayan leyendo lo que dice Amos 9 ahí arriba. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y ahora ve qué interesante. Arriba en Amós dice todas las naciones, pero aquí dice, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, claramente, uno de los grandes principios que entendemos es que Jesús no vino solamente para el pueblo de Israel, sino que vino a ser un pueblo para sí. Y tal pueblo está conformado por gente de Israel y por gente de los gentiles. Bien, además, el Nuevo Testamento utiliza al Antiguo Testamento para ilustrar o aplicar una verdad o un gran principio. Pablo, esto es un texto muy conocido, en 1 Corintios dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Bueno, ¿a dónde está escrito eso? Dice Isaías 29:14, por eso he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí Pablo está tomando un principio y está tomando un texto del Antiguo Testamento, está transliterando y citando ese texto de Isaías allá en la 1 Corintios, porque Pablo sí hace la referencia, pues está escrito, o como está escrito. Cuando él dice eso, él va a hacer una referencia de un principio del Antiguo Testamento. O también Pablo sintetizaba, estrujaba, comprimía una verdad o algún principio enseñado en las escrituras judías, llamémosles el Antiguo Testamento. Y dice Pablo en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan que era el segundo mandamiento de Cristo? En Levítico estaba escrito allá en la Torá, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Bueno, textualmente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cita Jesús como el segundo de los dos mandamientos más importantes, donde se resume absolutamente toda la ley de los profetas. Les cuento que la carta a Gálatas fue escrita antes de lo que se escribieron los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo tanto, aquí no es que Pablo estaba haciendo una copia o un plagio de algo que él ya había leído en algún lugar. Bien, ahora vamos a hacer algunas sugerencias para poder hacer correctamente esta relación entre los dos testamentos. Lo primero es que hay que sacar una concordancia. En el siguiente estudio que vamos a ver los recursos que vamos a usar para hacer interpretaciones correctas, uno de esos recursos son las concordancias bíblicas, que nos dicen textos o palabras en qué parte de la Biblia se mencionan o se dicen esas cosas.
Las Biblias de estudio hoy en día usualmente también nos tienen notas al pie de página sobre las relaciones y los enlaces que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, cada vez que vamos pasando por un texto bíblico y vemos que hay una relación allí porque tenemos una Biblia de estudio, la Biblia de estudio nos hace una relación, visitemos el Antiguo Testamento para entender esa relación que hay. Porque usualmente nos va a enriquecer en esa visita al Antiguo Testamento, cuando vemos el texto y el contexto, después volvemos a hacer el viaje al Nuevo Testamento y entendemos mejor el texto que estábamos leyendo. Entonces, eso es lo primero que yo diría que es importante aquí. Como decía, examine el contexto del texto en el Antiguo Testamento y el contexto del texto en el Nuevo Testamento. Pero no acomodemos cosas. La regla general, y esa la vimos, creo que fue en el, no sé, lección 5 o 6 por ahí, nunca saquemos un texto de contexto. Nunca. Ya sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, entendamos los textos que hay alrededor de él. Recordemos, por favor, que cada libro de la Biblia se escribió corrido, que no habían divisiones de capítulos y versículos, y por lo tanto es muy importante ver el cuerpo del texto cada vez que nos acercamos, ya sea al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Por otra parte, también identifiquemos las diferencias entre los dos textos, ¿verdad? Si uno hace llamado al otro y resulta que hay una cita textual, veamos si es una cita textual o una transliteración, como habíamos visto ahora que Pablo hace muy a menudo, ¿verdad? Y entendamos esas diferencias, porque a veces el apóstol Pablo decía, bueno, y allá atrás decía, pero entonces yo digo, o cita, dice, como dicen en las escrituras, y Pablo toma la idea o el principio del Antiguo Testamento y lo adapta a una situación que está ocurriendo. Entonces, sí podríamos encontrar diferencias, lo cuales no son errores de la Biblia. Es una técnica que Pablo usaba para reforzar una idea. Entonces, eso se llama transliteración, como decíamos antes, y no vayan a creer que es que el apóstol se equivocó, o que el apóstol no sabía, o que el apóstol leyó mal. Él tomaba las ideas y las adaptaba de acuerdo a las situaciones que él estaba ocupándose con sus cartas, ¿no? También determine cómo y por qué es usado el Antiguo Testamento en ese pasaje específico del Nuevo Testamento, porque siempre hay razones. Ya decíamos que Mateo, él tendía a reforzar sus argumentos con cumplimiento de profecía. Y él decía, bueno, vean, esto pasó así, para que ustedes creyeran esto, porque hay esto, esta profecía estaba escrita en el libro tal de fulano de tal, y vean que Jesús la cumplió aquí para que ustedes crean. ¿Verdad? Siempre hay un propósito detrás de las citas del Antiguo Testamento. Y pensemos, por favor, esto es tal vez uno de los principales consejos que les puedo dar cuando nos acercamos a interpretar Antiguo Testamento. Dios trataba en el Antiguo Testamento con su pueblo de forma corporativa, esto es, como un cuerpo, como una nación, como un pueblo. Las promesas eran para el pueblo, las maldiciones eran para el pueblo, las bendiciones eran para el pueblo, las exhortaciones eran para el pueblo. Dios trata en el Antiguo Testamento a Israel como un pueblo de forma corporativa, mientras que en el Nuevo Testamento Dios lo hace de forma individual. Dios nos habla en el Nuevo Testamento a cada uno de nosotros, a veces hace citas como iglesia, pero usualmente en el Nuevo Testamento nos habla a nuestro corazón, a nuestro entender, a nuestra mente, a cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros y por lo tanto, cuando estamos leyendo la Escritura, nosotros tenemos en nosotros aquel que inspiró esa Escritura. A diferencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que no tenía al Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos. El Espíritu Santo claramente es Dios y está en todas partes, pero el Espíritu Santo estaba sobre el pueblo, sobre los profetas, sobre a quien tenía que inspirar. Pero entendamos que el Espíritu Santo solamente puede estar dentro de alguien
sí y solo si los pecados de esa persona fueron ya expiados en la cruz de Cristo. Porque de otra forma el Espíritu Santo no podría convivir con la sola naturaleza pecaminosa nuestra. El Espíritu Santo, en su proceso de santidad progresiva, va, por así decirlo, ocupando más espacio en nuestro ser, y nuestra antigua naturaleza va perdiendo ese espacio, ¿verdad? Ese es un proceso que dura toda nuestra vida. En el Antiguo Testamento eso no se daba, no se podía. Entonces, cuando vayamos a ver textos del Antiguo Testamento, comprendamos que eso es para el pueblo de Israel. Porque hay gente que toma un texto del Antiguo Testamento y lo lleva al Nuevo Testamento como si fuera para cada una de las personas, y eso no es así. Eso es un error gravísimo de interpretación. ¿Okay? Muy bien, me imagino que tienen un montón de preguntas y podemos abrir la sesión para preguntas. De hoy en 8, si Dios lo permite, vamos a dedicarnos exclusivamente a analizar recursos para la interpretación. Les traigo unos ejemplos de Biblias de estudio, de comentarios bíblicos, de concordancias, de diccionarios bíblicos y de mapas bíblicos en los tiempos de Jesús, que nos ayudan muchísimo a entender cuando decían, bueno, y el Señor estaba en Jerusalén y se fue para Jericó. Si no tenemos un mapa enfrente, no sabemos qué quiere decir eso. Bien, vamos a abrir entonces los micrófonos, digámoslo así, para que puedan hacer sus preguntas. Si tienen alguna pregunta relacionada con las 70 semanas de Daniel, con gusto se las puedo responder si les quedó alguna duda. ¿Okay? O de todo lo que vimos hoy, también, por supuesto, con muchísimo gusto. A ver, ¿quién empieza? Tengo una consulta, pero es de este tema que vimos hoy. Adelante. No está claro el pasaje de Amós 9:12. Levantaré el tabernáculo de David, etc. Este de acá. Sí, que hace referencia a Hechos 15, 12, 18. ¿Perdón? La parte que dice No se escucha bien. que pasen el resto de Edom, esa parte, ¿qué significado tiene esa parte? ¿La parte de qué, perdón? La parte que dice hasta que pasen el resto de Edom. Amós 9. En Amós 9, es que hay un ruido ahí. Alguien está haciendo. Es que hay un ruido ahí que no deja escuchar. No le escucho nada bien. Sí, es que hay un ruido ahí. Hay alguien haciendo ruido. Ahora. Alguien sigue con un ruido ahí. ¿Me escucha? Orlando. Sí. Ok, en Amor, al final del texto, cuando dice, ¿cuál es mi nombre? Posee el resto de Edom. Ok. Me parece Edom, como... Edom era un reino. ¿Ah? Que estaba, el reino árabe, por el desierto. Y en ese momento del profeta Amós, recordemos que estaban en tiempos de conquista y ese lugar era un lugar de conquista sobre el cual iba a ser invocado su nombre, ¿verdad? Lo que está diciendo es un ejemplo de una conquista a un territorio gentil, ¿verdad? Y lo importante aquí es que es precisamente eso, ¿verdad? Aquí tengo una referencia que dice que ese reino antiguo estaba en Transjordania, localizada entre Moab y el noroeste. Y estaba Arabia en el oeste y el desierto árabe en el sudeste. Ahora es un territorio que está entre Israel y Jordania, digamos. Tal vez voy a aprovechar ahora que estás haciendo esta pregunta también para hacer un comentario relacionado a los libros del Antiguo Testamento.
recordemos algo, y yo sé que a nosotros nos cuesta un poquito, voy a ponerlos en mute para que no oigamos para no oír el sonido ambiente. Ok. En el Antiguo Testamento, Dios hace un pueblo para sí. Esa nación la forma a lo largo de 40 años en el desierto, donde Él les da sus reglamentos, sus leyes morales, sus leyes, o la forma en que ellos se van a relacionar con Dios, en términos de las liturgias, les da los mandamientos y les da, y les forma cultura, para que cuando ellos lleguen a la tierra prometida ya tengan una cultura bien establecida, una generación nueva que no conoció nunca la esclavitud, pues pasaron 40 años y salvo 2 personas, todos los demás quedaron, dice la escritura, tendidos en el desierto. ¿Verdad? Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. La tierra prometida era territorio de conquista. Y recordemos las aventuras, todas las aventuras que hizo Josué en términos de conquista. ¿Conquista de qué? Conquista de una tierra que Dios había decidido dar a Abraham hacía muchísimos años. Cuando Abraham estaba en Ur, allá en Caldea, le dijo, vení y te voy a llevar a una tierra que te prometo para ti. Esa tierra es la misma. Lo llevó ahí, donde estaba la tierra prometida, que después ellos tuvieron que salir de allí por las hambrunas famosas y se fueron para Egipto, donde estuvieron 36 años, viviendo bien y 400 años más de esclavitud. Pero ellos regresan ahí, tienen que reconquistar la tierra, que ya estaba poblada por los cananitas, ¿verdad? De todo tipo de tribus, llamémosles cananitas porque les llamamos Canaán. Y en esos tiempos, los reinos se establecían a partir de los territorios físicos que tenían y los impuestos que cobraban a esos territorios físicos. Y los reyes se la pasaban conquistando nuevos territorios para poder cobrar más impuestos, porque si ellos no conquistaban nuevos territorios, eran conquistados por los reyes vecinos. Entonces estos temas, y voy a usar la pregunta del reino de Edom, ¿verdad? Donde dice, posean el resto de Edom, el Edom era un reino, los pueblos estaban obligados a tener ejércitos muy bien adiestrados porque o peleaban por conquistar o peleaban por defenderse, pero siempre estaban peleando. Entonces vemos cómo Dios siempre le dijo a su pueblo, no se preocupen, yo voy delante, yo peleo sus batallas. Eso se ha usado mucho en en la iglesia moderna para decir, ve que Dios pelea las batallas de uno. Como si uno no fuera a tener batallas, ¿verdad? Esas son diría yo, sacar versículos de contexto. El Nuevo Testamento está plagado de mensajes para nosotros de que vamos a tener aflicción, de que vamos a sufrir, de que es a través del sufrimiento que se llega a la gloria, de que si nuestro Señor sufrió para ser coronado, nosotros, sus seguidores, vamos a sufrir para ser coronados después, como dice Pablo, con la corona de justicia que nos será entregada al final. Entonces, a ver, Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Dios nos dejó en el mundo, en un mundo complejo, lleno de oscuridad, donde conforme el tiempo pasa vamos a ser insultados, vamos a ser discriminados, y eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a tener el privilegio de sufrir un poquitín lo que Él sufrió por nosotros, un poquitín. Como decía Pablo, como decía Pedro, para mí sufrir es un privilegio, sufrir en el nombre de Cristo, al punto que dice la tradición que Pedro dijo, no merezco morir como Él, por favor, crucifíqueme boca abajo. Entonces, regresando al Antiguo Testamento, el Señor sí peleaba, sí iba adelante, y el símbolo que ellos tenían era el arca. Ellos llevaban el arca a las batallas y el Señor peleaba sus batallas, porque el Señor, cuando Israel era obediente, el Señor los bendecía; cuando Israel era desobediente, el Señor los castigaba. Entonces, cuando vayamos leyendo los libros del Antiguo Testamento, comprendamos esa realidad.
no es solamente Dios hablándole a su pueblo, enseñándole algunos principios, sino que la realidad de aquel tiempo era que estaban constantemente conquistando gente, matando gente en las guerras, pero matando gente porque Dios les decía, ahora vayan y conquisten esto, vayan para Edom, vayan para acá, vayan para allá. Y ellos iban en el nombre de Dios y con el arca enfrente a pelear esas batallas. Entonces esas, no nos extrañen que veamos, por ejemplo, textos como este, posean el resto de Edom, ¿verdad? Porque si vemos allá abajo cuando Santiago o Jacobo, ¿verdad? Son los mismos nombres, para que por si ustedes los ven de una manera u otra. Él cita a Amós, él omite claramente la referencia a Edom porque ya no estaban en esas, ¿verdad? Ahora estaban en otras. Ellos estaban desplegando, digamos, la misión o ejecutando la misión que Jesús les había dejado de predicar el Evangelio a todas las naciones. Okay, eso es muy importante para entender también cuando hacemos referencias allá y nos encontramos algún tema de guerra, de batallas o cosas, que entendamos que esa es la dinámica de entonces. ¿Okay? Pura vida, man. Sí, adelante. Con estas sugerencias finales dice que tengamos presente que dice, acérqueseme más porque no lo escucho. En el Antiguo Testamento de forma corporativa, sí, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento de forma individual. Y se me viene a mí a la mente el versículo de Isaías 34:17, que lo usa mucho la gente, que habla de que ninguna arma contra ti prosperará y que Dios cancelará toda lengua que se levante en juicio o será refutada, ¿verdad? Dice, eso es para el pueblo de Israel de forma corporativa. Ve, ¿cómo va cobrando sentido? Porque si no fuera así, ¿verdad que hay, conforme vamos nosotros viviendo la vida, a veces se levantan armas y prosperan contra nosotros? ¿Verdad? Sí. Entonces, un error es, una arma levantada contra el pueblo de Israel no iba a prosperar porque ¿quién peleaba sus batallas? ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Vean, a veces, por eso siempre hay que tener mucho cuidado. A veces hay cosas que uno podría aplicarlas. Vean, les voy a dar un ejemplo de un texto mal aplicado. Y yo sé que esto va a despertar toda clase de inquietudes en ustedes. Por sus llagas hemos sido todos sanados. Yo he visto gente imponiendo manos sobre enfermos, invocando ese texto. Y no he visto a los enfermos sanarse. Y entonces uno dice, ¿se equivocó la escritura? ¿De qué está hablando el profeta en el famoso texto de Isaías 53 del siervo sufriente? ¿Cómo uno toma eso? Bueno, Isaías 53 es una alusión en aquellos tiempos a sufrimientos terribles. Lo que más, voy a adelantarme un poquitín. Yo he visto debates entre judíos y cristianos, entre eruditos, donde el cristiano le dice que en el Antiguo Testamento hay profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento, que es tal vez uno de los principales argumentos que tenemos nosotros para demostrar que Jesús es Mesías. Y muchas de las profecías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cumplidas en Jesús, los eruditos judíos, los rabinos, dicen que esas son profecías para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la famosa profecía que de Egipto llamé a mi hijo. Y uno dice, bueno, esa profecía fue cumplida porque cuando Jesús era chiquitillo y estaba en Belén y se vino Herodes a matar a todos los chiquitos menores de 2 años, el ángel le avisó a José y salieron en carrera para Egipto. Después el mismo ángel visita a José en Egipto y le dice, ya puedes ir porque ya murió aquel que los perseguía. Entonces vinieron de regreso de Egipto y el mismo ángel les dijo, pero es que está Arquelao, el hijo del que los persigue a ustedes, está Arquelao reinando. Entonces dijeron, no, mejor nos vamos para Nazaret. Y ahí se cumplió la profecía que decía, que hablaba de que el Mesías iba a ser nazareno. Pero entonces Mateo, cuando está eso así, dice, bueno, pero es que de Egipto llamé a mi hijo. Y en verdad,
Jesús había estado en Egipto y le dijeron, ahora sí, regrese para la tierra. Y los judíos dicen, perdón, pero cuando, no me acuerdo cuál era el profeta en el Antiguo Testamento donde está ese texto, que de Egipto llamaré a mi hijo, lo que se está refiriendo es que de Egipto sacó al pueblo de Israel y lo llevó a tierra prometida. Ustedes recuerdan que yo les envié un par de filminitas extra sobre las técnicas para interpretación de profecías la semana pasada, porque se me habían zafado, se me habían escapado de la presentación que hicimos y del texto que hicimos, que eran dos. Una le hemos llamado condensación profética, que es cuando la Biblia nos habla de un tiempito que parece que es chiquitico, pero de repente es como uno como que lo desempaque y se hace un tiempo muy grande, que era típicamente el tiempo que dijimos que hay entre las semanas 69 y 70 de Daniel, que es el periodo de la gracia, que es hacerle, uno le hace doble clic a ese chunchito y se hace así, ¿verdad? Es el periodo tan extenso. Y el otro, se me escapa el término técnico, pero el ejemplo que ponía era cuando uno ve desde lejos una montaña que parece solo una, pero uno cambia de perspectiva y resulta que eran dos, una más chiquitilla y una más grande, ¿verdad? Que si uno las vuelve a ver aquí es solo una, pero cuando hace aquí la ve dos. Y el ejemplo que ponía era el texto de Mateo 24, que se le llama el discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús está profetizando lo que le va a pasar a los judíos con el templo en el año 70, pero al mismo tiempo también está profetizando lo que iba a ocurrir cuando viniera la abominación desoladora que estaba hablando el profeta Daniel. Bueno, aquí es igual. El Antiguo Testamento está plagado de ese tipo de profecías. Leemos que el profeta se está refiriendo a algo que le está ocurriendo a Israel. En Isaías 53, los rabinos dicen que Isaías 53 habla de los sufrimientos de Israel, que es un pueblo sufrido, porque Jesús le dice a Israel, mi hijo, ¿verdad? Porque lo personifica en Jacobo, en Jacob, que también le cambiaron de nombre a Israel. Y nosotros entendemos que esa profecía se tuvo cumplimiento en la cruz cuando Jesús murió. Entonces, sí, claro, nos ayuda mucho entender que el Antiguo Testamento fue dirigido para el pueblo como un todo, pero no perdamos de perspectiva que muchas de esas profecías o muchos de esos textos que estaban como pueblo, algunos de ellos podemos aplicar ese término, que si me permiten lo voy a buscar. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Porque eso ayuda muchísimo a la interpretación. Vamos a ver. Escorzo profético, así era como se llamaba. ¿Lo están viendo ustedes? ¿Está en su pantalla? Abajo. Sí. ¿Lo están viendo? Testamentaria, sí. Esta filmina yo no la tenía en la clase de hoy hace 8, por eso la mandé entre semana, para que la leyeran. Pero ya en la presentación que está en el website ya está incorporada. Y esto le llamamos al fenómeno según el cual se ven como un solo acontecimiento los eventos históricos que están extensamente separados. Como montes que por efecto de la distancia y la perspectiva se ven como uno solo. ¿Verdad? Y pongo el ejemplo del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Esto ocurre mucho. Entonces, cuando nosotros veamos profecía predictiva en el Antiguo Testamento, no se nos olvide que podría aplicar inmediatamente para el pueblo de Israel, pero que también tiene un significado posterior para la iglesia de Cristo. Eso hay que tenerlo, por eso a mí me dolió muchísimo cuando me di cuenta que me había faltado esta filmina en el curso de hoy hace 8. Ok, pero sí, para contestar su pregunta, si entendemos que Dios trataba al pueblo de Israel como un cuerpo, y en el Nuevo Testamento nos habla a nosotros como individuos,
muchas cosas se nos van a aclarar. Muchísimas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, bueno, entonces terminamos la lección de hoy. A todos, mil gracias. Y que Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8, ya en la penúltima clase que vamos a tener, que son los recursos que tenemos a nuestra disposición. Mil bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.